Vamos a pintar una camisa, pero primero tenemos que hacer el diseño. El diseño no recomiendo dibujar directamente a lápiz, vamos a unir nuestras páginas para hacerlo un poquito más grande. En este caso le he colocado dos tiritos aquí y en este vamos a hacer el dibujo un poquito más grande de lo que debemos hacer para nuestro dibujo. Ahí podemos hacer manchotes, equivocarnos, borrar, entre muchas otras cosas para poder hacer nuestro dibujo o imprimirlo de ese tamaño, también se puede. En mi caso lo voy a dibujar, voy a hacer bosquejos y toda la cosa hasta que nosotros tengamos nuestro dibujo para pasarle un plumón cualquiera negro. En mi caso le voy a poner un plumón 90, pero puede ser cualquiera, solo para poder calcar. Tratemos de dejar todas las líneas que nosotros necesitamos para nuestro dibujo y así nosotros vamos a tener nuestro diseño para calcarlo. Lo ponemos debajo de la camisa. Recuerden que miren, todas estas líneas que hubieran quedado acá hubieran resaltado en la camisa, aun cuando hubiéramos pintado encima se hubiera notado esta línea. Entonces por eso nosotros mejor dibujamos en una página y luego lo metemos dentro de la camisa. Mi grave error casi siempre, también cuando dibujo directamente ahí sin poner el papel debajo, es que a veces no está centrado. Entonces lo centramos lo mejor que podemos para que nuestro dibujo quede exactamente donde nosotros lo queremos. Lo aseguramos desde la parte interior de la camisa para que quede asegurado y así de esa forma no se mueva mientras nosotros estamos pasándole el plumón. Luego de eso vamos a pasarle el plumón textil, que hay diferentes colores, una gran variedad, pero vamos a utilizar el negro. Vamos a empezar a hacer las líneas del contorno de todo el dibujo. Puede ser lápiz también, en este caso lo voy a hacer con plumón, pero puede ser lápiz para dejarlo nada más lo que nosotros vamos a necesitar del dibujo para luego ir rellenando. Pero puede ser lápiz, sin ningún problema. Tratemos de no equivocarnos en este paso, ya que si nos equivocamos, bueno, no podemos borrar el plumón. Con nuestros dedos vamos estirando, si lo notan un poquito, para que nuestra camisa pueda ir agarrando mejor el plumón. Estiramos con dos dedos, con la otra mano pasamos la línea. Esto porque si se traba el plumón en alguna de la parte de la tela, podría ser que manche una parte que nosotros no querramos. Es por eso que con dos dedos estiramos y con los otros vamos pasando el plumón. Para dejarlo un poquito más de temple o templado, de esa forma no equivocarnos y quede mejor nuestras líneas del dibujo. Ya teniendo nuestro dibujo completo, si lo fijamos, queda un poquito más limpio. Esto solo puede hacerse en camisas claras, aún en grises. Sacamos nuestro dibujo y buscamos algo que tenga plástico forrado, ya que nos servirá para no manchar el otro lado de la camisa. Tenemos que poner algo fuerte, duro y que quede algo templado, o sea que tenga algo de peso para que temple un poquito la camisa cuando la doblemos y quede por debajo. Tratemos de hacer esto para aplicar nuestra primera capa de pintura. No lo vayan a dejar sin nada abajo, ni cartón ni papel. Los pinceles que vamos a utilizar son pinceles cuadrados, no los redondos son para acuarelas, son algo planitos como estos, para poder arrastrar la pintura, ya que eso es lo que hacemos cuando nosotros pintamos en el acrílico en una camisa. La pintura que vamos a utilizar es Acrylex, pintura textil, pero hay de diferentes marcas. Aún con un acrílico normal podría pintarse, pero
la textura que deja esta es mucho mejor, y una paleta donde nosotros podamos combinar los colores o una tablita o algo si es necesario. Vamos a agarrar nuestro primer color, lo vamos a aplicar de la siguiente forma, y es colocando un poquito, arrastramos esa pintura a más no poder, o sea que ese poquito tiene que abundarnos para tapar mucho de esa parte de nuestro dibujo. Además podemos entrar a los poros haciendo este movimiento para que de esa forma no quede ningún espacio en blanco. Tiene que ir muy despacio hasta rellenar todo el espacio. Es un poco tardado, pero queda mejor pintado de esta forma. Es más, si dejamos pintura, tratemos de arrastrarlo para que se seque rápido también. No vayamos a dejar pintura mucha en un espacio, sino que debemos de mezclarlo, porque si no, cuando se seque, como es casi como plástico, se va a poner un poco durita esa parte. Entonces esa pintura tiene que abundarnos para llegar hasta las mayores superficies de nuestra camisa. Con el pincel cuadrado, si nos fijamos, al inclinarlo podemos llegar hasta esas partes para no salirnos. Eso también nos ayuda mucho este pincel cuadrado, y tratamos de rellenar todo ese espacio. Tratamos de entrar en cada uno de los poros. En el caso de las camisas de algodón es la parte fácil. Tratemos de templar también con los dedos para que no se vaya a trabar el pincel ahí y hacer una mancha que nosotros no queramos. Y de esta forma vamos a poder rellenar todo el espacio. Tratemos de no equivocarnos. Si nos equivocamos, pues la pintura textil se puede lavar inmediatamente, pero solo se va a decolorar, no se va a borrar. Y si pintamos de blanco se va a notar más, así que tratemos de no equivocarnos. Empiezo desde este lado, porque si no mancharía con la mano el otro extremo. Por eso empiezo de un lado hacia el otro, ya que es mi mano dominante, para no manchar el otro extremo con nuestras manos. Entonces traten de seguir ese consejo de dónde van a empezar a pintar. Ahora, como está húmedo, voy a colocarle un poquito de blanco y daré una combinación, ya que la pintura textil se puede combinar sin ningún problema para crear algunas luces, o sea, un color claro. En el caso todavía está húmedo, tiene que hacerse eso mientras está húmedo, porque si no, no pegaría mucho esta técnica. Lo pueden ir haciendo mientras está pintando. Yo lo hice hasta el final, pero pueden hacerlo mientras. Como vamos a hacer las sombras luego. Ahí podemos hacer un poquito de luz, está húmedo, un poquito de blanco al color principal para que combine, y de esta forma ir haciendo unas luces en nuestro personaje. Si utilizamos dos pinceles mientras estamos haciendo esto, mejor todavía. Uno para la luz, otro para la sombra, o uno para sombra y uno para colores claros. Aquí voy a colocar sombras, si nos fijamos, un poquito de color más oscuro mientras está húmedo aún. Ya seco ya no queda lo mismo, ya no se podría difuminar. Entonces tenemos que hacerlo mientras está húmeda la pintura. Ahora voy a pintar de rosado esta parte. Igual voy a combinar para dejarlo un poco claro, un poco color pastel. Tratemos de pasar esa pintura para no tener que dar una segunda pasada. Tenemos que hacer la primera muy bien y tratar de que esa pintura nos abunde. Y entrar muy bien a cada uno de los poros de la camisa, que es un poquito complicado, pero es donde reside toda la técnica de la pintura textil. Para hacer sombras, aún está húmedo, voy a colocar una línea a modo de gastarme la pintura
Y ya cuando me haya gastado la pintura del pincel, voy a arrastrar a modo de difuminar esa sombra o ese color de sombra hasta la parte del centro. Pero todavía debe estar húmeda el color base. De esa forma podremos hacer sombra. Podemos ir teniendo hasta 2 pinceles si el espacio es muy grande, para que no se nos seque nuestro espacio. Si nos fijamos, colocamos una línea, nos gastamos la pintura del pincel y luego solo arrastramos lo que nos queda. De esa forma vamos a poder hacer sombras muy fácilmente para crear algunos relieves. Ahora es especial cuidado a esto, la pintura pasa al otro lado, por eso necesitamos algo de plástico. Si nosotros arrastramos la camisa un poquito más arriba para poder pintar otra parte y eso todavía está húmedo, puede manchar más de nuestra camisa. Así que especial cuidado con esto, siempre está húmedo, esperemos que se seque para poder arrastrar la camisa y pintar más de lo que está abajo. Ahora ya tenemos seco nuestra figura, vamos a ver para qué sirve este material. No es necesario que lo compren, pero es para poder diluir nuestra pintura. O sea que esto, digamos que tenemos un poquito durito porque lo tenemos hace años, podemos echarle unas gotas, mezclarlo y de esa forma va a quedar nuevamente líquido. Es diluyente para textil. Hay otros usos que le podemos dar a este material. Podemos colocarlo sobre la pintura para que no se seque tan rápido mientras estamos pintando. Podría ser, si hemos hecho mucha mezcla, le colocamos un poquito de eso y va a evitar que se seque tan rápido. Lo otro que podríamos hacer es hacerlo tan líquido para utilizarlo con otra herramienta que se llama a presión de aire, como aerógrafo, y tiene muchas utilidades. En mi caso lo utilizo para pinturas que ya se están secando, pero ustedes pueden darle muchas utilidades. Ahora vamos a mezclar un poco de pintura para hacer el color de la piel de Chopper. Podemos combinar muchos colores. En mi caso lo hago sobre papel aluminio porque no me gusta estar lavando la paleta. Entonces lo hago ahí y le puedo colocar un poquito del material que les dije para que dure un poco más y no se seque tan rápido, ya que esta pintura suele secarse muy rápido. Un poco de diluyente. De esta forma vamos a tener un color ideal para la piel de nuestro personaje. Igual hay que entrar en todos los poros como lo hemos hecho con anterioridad. Con una sola pasada debemos de mezclar todo o rellenar toda nuestra figura. Si hay alguna parte que tiene plumón y lo tenemos que tapar, pues no importa, ya que cuando esté seca nuestra pintura le podemos pasar el plumón nuevamente. Ojo, cuando esté seco. Y tratemos de tapar todos los poros, hacer un relleno. De esa forma no va a haber necesidad de pasar una segunda capa, ya que al ponerle muchas capas el material va a dar mucho calor a la persona que lo use. Entonces por eso que tratamos de hacerlo solo con una capa.
además de que gastemos menos pintura. Podemos hacer un poco de sombra porque está húmedo aún nuestra pintura, con un color más oscuro. Con un poco debemos de llenar mucho del espacio del dibujo. También se puede diluir con agua. Un poquito de agua también ayuda a diluir un poco la pintura, lo pueden hacer. Esta técnica lleva algo de tiempo porque no lo podemos hacer tan rápido, sino que con mucha paciencia para rellenar todo el espacio. Voy a colocar algunas luces o aclarar un poco la piel, y ahora sí vamos a rellenar toda la parte de abajo de nuestro personaje utilizando otro tipo de colores. La pintura textil hay diferentes marcas, ustedes pueden probar cuál les conviene más. Yo solo he trabajado con esta, la bastante recomendable. Recuerden siempre tensar un poquito la tela para poder llegar a todos esos poros y de esa forma no se les vaya a pegar en el pincel, ya que esto es la parte difícil de pintar en camisas. No es una tela curada como en lienzo, sino es una camisa que tiene mucha flexibilidad. Entonces por eso traten de templar un poquito en algunos lugares que ustedes piensen que se les está pegando el pincel. Para guardar la pintura y dure un poquito más, digamos para el día siguiente, lo pueden tapar con aluminio. De esa forma puede durar un día más. Por si hay alguna parte que se les haya olvidado pintar, puede suceder. Entonces podemos pintarla o guardar un momento ese color para seguir con otro. Recuerden lavar los pinceles cada vez que apliquen un color para no mancharlo, y se puede lavar con agua, no hay necesidad de Signer u otros materiales, sino solo con agua y jabón para lavar nuestros pinceles. Luego terminamos con nuestra maleta del personaje. Lo estoy pintando utilizando solo el tapón, es lo más recomendable que agarrar el bote entero, ya que el bote podría caerse y manchar todo nuestro trabajo. Entonces recomiendo más utilizar el tapón de los botes de pintura. Si nos fijamos, este color es un color fluorescente, no tapa las líneas del plumón, aunque lo estamos pasando por encima. Lo mismo podría haber sucedido si dibujáramos con el lápiz, esas líneas todavía resaltarían, no se taparían. Si nos fijamos muy bien, y ya tenemos nuestro personaje pintado con pintura. Ahora vamos a utilizar el plumón textil para poder resaltar todas esas partes. Con plumón podemos irlo pasando hasta que se haya secado. Si tu plumón se ha secado y ya no tiene, pues lo puedes utilizar como pincel utilizando pintura negra, y de esa forma podríamos utilizar como pincel nuestro plumón textil para darle mayor uso. Solo que utilizándolo de esta forma es un poco más tardado que cuando tiene tinta. En mi caso lo estoy haciendo para demostrar que también se puede, pero me va a llevar mucho más tiempo haciendo esta técnica. Y la parte buena es de que el plumón textil al tiempo se decolora, digamos al año. En cambio, si lo pintamos con pintura textil no va a suceder eso, no se va a decolorar, ya que hemos utilizado pintura. Entonces tiene algo positivo utilizarlo de esta forma.
Hay algunos detalles que tal vez lo vayan a hacer con plumón y no con esta forma porque son muy finos. Este quizás quedaría mejor para los lados, ya que si agarra mucha pintura el plumón puede hacer algunas manchas que nosotros no necesitaríamos. Recuerden empezar de un lado hacia el otro para no manchar nuestra camisa. Cometí un par de errores ahí, el cual le he dejado algunas manchas y esas manchas ya no se pueden quitar. Terminamos de hacer todos los retoques, tal vez con el plumón textil, partes más finas de nuestro dibujo, y con esto ya podríamos haber terminado nuestra pintura textil. Puede llevarnos alrededor, depende del diseño, unas 3 horas, podría llevarnos hasta 5, dependiendo mucho del diseño, así que depende mucho del diseño. Y encima de la pintura también se puede pasar el plumón textil, solo que hay que tener cuidado que no se vaya a decolorar tan fácilmente, ya que está sellada la parte de la tela, la pintura. Y aquí tenemos ya nuestro resultado final. Ya cuando se haya secado sacamos todo lo del centro, lo podemos lavar a los 3 días. Estas manchas no se van a poder quitar, no lo vayan a lavar inmediatamente sino hasta los 3 días.